Espero que el ojo no les haya estallado, mis amigos. Yo sé que esto es irreverente, es novedoso, no se había tenido en cuenta la córnea como un factor determinante en el mantenimiento de la presión intraocular fisiológica, pero es que está muy cerca y muy seguramente sí tenga que ver. Pero dejemos ya este capítulo bastante pesado y vámonos a lo relacionado con la muerte gradual y selectiva de los axones de las células ganglionares en el glaucoma crónico de ángulo abierto. Me obsesiona saber por qué se produce el glaucoma primario de ángulo abierto y sospecho que falta mucho por aclarar en el otro aspecto de la enfermedad, además del incremento de la presión intraocular, y es el relacionado con la muerte de los axones de las células ganglionares, empezando por las de axón más grueso y periférico, en un patrón característico, como lo observado en los glaucomas progresivos con presión objeto alcanzada. Desde la pilocarpina hasta el bloqueador pasaron decenas de años. Y desde el famoso timolol hasta nuestros días, casi 50 han transcurrido y solo hasta ahora podemos comprender que el glaucoma es mucho más que la mera pérdida gradual de las células ganglionares como resultado de la alta presión ocular ejercida crónicamente sobre ellas, lo cual no se pone en duda cuando se presenta, pero que no es la única razón para la muerte, en inicio selectiva, de las células nerviosas de las capas de las fibras arciformes, inicialmente del lado temporal de la retina y en últimas de toda la capa ganglionar con sus variantes celulares. Lo que ya se sabe a ciencia cierta, así comprimidito, es: estas células ganglionares arciformes son neuronas unidireccionales de gran tamaño, cercano a 30 micras en su cuerpo y largos axones de varios centímetros, de localización bien definida en la retina al lado y lado de la mácula lútea. Tienen axones igualmente gruesos que corren en haces arqueados en manojos de varios de ellos, rodeados cada uno y en conjunto por las prolongaciones de las grandes células gliales de Müller y recubiertas por la lámina limitante interna, que es la lámina basal fibrosa de esas mismas células de la glía estromal de la retina. Estos haces de largos y gruesos axones arqueados son los que llevan los impulsos de grupos enteros de bastones extrafoveales, o sea, que no son exclusivas para cada fotorreceptor, y se sabe que son las neuronas que responden a la intensidad lumínica, responsable de la sensibilidad al contraste y al movimiento unidireccional, gracias a su interrelación funcional con las células amacrinas unidireccionales de varios tipos y son influidas por las células horizontales. Experimentalmente se demostró que a una distancia de 2 metros, cada célula ganglionar de este tipo y sus amacrinas tipo 2 transmiten los impulsos generados de un área de 1 centímetro cuadrado de campo visual. Por tal motivo, no transmiten agudeza visual por su baja discriminación, sino la información del contraste y del movimiento unidireccional, pudiendo excitar su centro e inhibir la periferia y viceversa para la intensificación del contraste. Es este un mecanismo filogenéticamente arcaico, ya observado desde los somatidios de las retínulas de ojos compuestos de insectos, muchos de los cuales deben la conservación de su vida a la detección temprana de objetos en movimiento en los 360 grados alrededor de su cabeza, porque si es una presa, o incluso son capaces, como las abejas, de detectar la polarización de la luz como mecanismo de orientación. Estas neuronas ganglionares arciformes, evolutivamente mucho más antiguas que las otras, se ubican lateralmente en el nervio óptico y luego de haber entrado al disco del mismo de 1 a 2 milímetros de diámetro y al canal escleral por los polos temporales superior e inferior. Se diferencian de las radiadas y casi paralelas células ganglionares enanas foveales específicas, cuyos axones conforman el haz papilomacular, en que las fibras radiadas del haz papilomacular son más pequeñas, con cuerpos de 10 micras de diámetro, axones mucho más delgados que los de las arciformes y en que se comunican directamente
una con cada cono foveal y con su correspondiente neurona postsináptica en el cuerpo geniculado lateral, conformando la vía visual directa responsable de la agudeza visual por su finísima discriminación, en especial las que se emiten del centro de la fovea. Estas prácticamente solo se conectan con conos, y dado que tampoco involucran interneuronas amacrinas tipo 2, como sí lo hacen las arciformes, transmiten directamente el estímulo del fotón sobre la rodopsina del segmento externo, llevado a ellas por las bipolares enanas sin interrupción. Por eso conforman la vía de 3 neuronas o directa, cuyos axones se ubican centralmente en el nervio óptico después de su paso por el lado temporal medial del disco y del canal escleral superficial. Es cierto que en el glaucoma primario de ángulo abierto, los cambios anatómicos observados aparecen primero en los polos verticales del disco óptico y hacia el lado temporal. Los defectos campimétricos y la sensibilidad al contraste lo hacen precisamente en el territorio de estas grandes células ganglionares arciformes filogenéticamente antiguas, que histológicamente tienen cuerpos más grandes y axones mucho más gruesos que los axones de las pequeñas y delgadas fibras radiadas del haz papilomacular provenientes de la mácula y de la fóvea. Esta observación me permite suponer que la tensión sufrida por la membrana celular de este tipo de axón de pared membranosa con grueso diámetro es mucho mayor que la soportada por uno más delgado compuesto de la misma membrana, lo que le hace mucho más vulnerable ante cambios de presión, que está directamente relacionada con el radio de curvatura. Esto deberá ser más relevante en la rodilla, que tiene que hacer al entrar el disco óptico por los polos, que es de un ángulo de casi 90 grados, en donde además, por su lado externo, pierde el sostén esponjoso de la coroides y queda comprimido contra el rígido borde del anillo escleral fibroso, en donde las trabéculas colágenas de la lámina cribiforme o estroma del disco están menos desarrolladas que en las paredes mediales del mismo, y la microvasculatura capilar es deficiente en comparación con las zonas mediales del disco, como se ha visto en las micrografías obtenidas con el microscopio electrónico de barrido. ¿Acaso podemos estar seguros de que la medida que tomamos con el tonómetro afinado corresponde a la verdadera presión intraocular? Yo creo que no es así. En eso estamos aún muy fríos. Es poco lo que se sabe. Para comenzar, el tonómetro no mide presión, sino tensión. Además, la medida de la tensión sobre la córnea es muy diferente a la misma medida sobre la esclerótica, porque los radios de curvatura de cada una de estos segmentos de esfera es diferente. Es algo parecido a lo que veríamos de diferencia de tensión entre la palma y los dedos de un guante de látex inflado. Está conformado su pared de lo mismo, pero dependiendo del diámetro del radio de la curvatura del corte, pues la diferencia es asombrosa. La verdadera presión intraocular deberá ser tal que permita la perfusión sanguínea de la arteria central de la retina aún en diástole, compensando además la presión coloidosmótica de las proteínas del plasma y del volumen del humor acuoso y del humor vítreo. Y hablando de radios de curvatura, si es diferente en la córnea y en la esclerótica, imagínense cómo es el radio de curvatura a nivel de esa excavación de disco óptico, que debe ser mucho menor, porque el radio de esa excavación es de solo 0.5 milímetros. Yo me pregunto, ¿por qué lo seguimos llamando papila si es una depresión? ¿Qué pasa si aplicamos las ecuaciones de cálculo de tensión en recipientes cilíndricos, usadas en los submarinos y carrotanques, a los axones gruesos y delgados de las células ganglionares? ¿Qué encontraríamos? Estas ecuaciones son válidas en recipientes de paredes de pequeño espesor, y creo que los axones cumplen los requisitos.
Se considera un recipiente esférico membranoso de pared delgada cuando el espesor de la misma es menor a la décima parte del diámetro del cilindro. Sustento la anterior aseveración en la clásica fórmula de tensión en recipientes esféricos de pared delgada, que es la siguiente. La tensión es igual a la presión por el radio de curvatura dividido por 2 veces el espesor de la pared. O sea, involucra tensión, radio de curvatura, espesor de pared para conocer la presión. De acuerdo a ello, vemos que es el radio de curvatura, que es la mitad del diámetro del axón, el factor que es variable porque los espesores de la pared son los mismos en las neuronas arciformes y en las radiadas. Entonces, si el espesor es el factor variable y marca la diferencia en las tensiones soportadas por los axones retinianos gruesos y delgados con idéntica membrana celular a iguales presiones intraoculares, y que al estar en el numerador de la ecuación afecta mucho más al axón más grueso, al de mayor magnitud, que es el que se daña de primero. Otorgando valores medios para la ecuación tensional, busqué las variaciones así. Si la presión va de 10 milímetros de mercurio a 20 milímetros de mercurio a 25 y a 35, y si el diámetro del axón de la célula ganglionar arciforme es de 6 micras, mientras que el de la ganglionar de las papilomaculares es de 2, y el espesor de la membrana es el mismo en 0,01 micras, encontraríamos las tensiones soportadas por los axones en cada rango de presión anotado para evitar colapsarse, resistiendo a esas presiones. Recordemos que la mayor parte del axón ganglionar está por fuera del ojo, en lo que llamamos nervio óptico, que no es un nervio, es un fascículo de sustancia blanca, en el quiasma y en la cintilla óptica, rodeado de meninges y soportando la presión del líquido cefalorraquídeo, estableciendo otro gradiente con respecto a la presión que soporta su porción intraocular en el ojo normo o hipertenso. Esto por sí solo podría explicar por qué, dentro de determinados rangos de hipertensión ocular, se mueren primero las fibras que transcurren por los polos superior e inferior del disco óptico, sitio de mayor estrés tensional y de menor sostén y nutrición respecto a las otras, que no es lineal, sufriendo muchísimo más las de mayor diámetro, o sea, las de la neurona ganglionar arciforme. Entonces, miremos este cuadro que muestra el tipo de axón, la presión intraocular y la tensión que este axón va a soportar. Un axón delgado con una presión de 10 milímetros resiste una tensión de 500 milímetros de mercurio. Uno grueso, 1500. Pero si le subimos a 20 serán 1000 a 3000. Y si le subimos a 25 serán 1250 a 3750. Pero si ya llegamos a 35 milímetros de mercurio, el axón arciforme tendrá que resistir 5250 milímetros de mercurio de presión. Fíjese cómo esto no es una curva lineal y cómo entre más grueso esto es exponencial y por eso se destruyen más rápidamente. Es que las matemáticas aquí tampoco mienten. Qué enredo tan complicado es esto. Pero viene entonces la observación de la progresión del daño glaucomatoso en pacientes con la presión bien controlada o algunos casos de glaucomas con presión baja monitorizada no solo de día, sino las 24 horas. Recordemos que hay picos nocturnos que suelen corresponderse con los de la hipotensión arterial sistémica, lo que da para pensar que además del estrés tensional sobre su pared, hay otros factores involucrados en la muerte ganglionar glaucomatosa, muy seguramente de origen genético y vascular. Entonces, volvamos la mirada hacia el metabolismo de estas neuronas ganglionares y su aporte nutricional, diferenciadas de las congéneres del diencéfalo, pues hacen parte del sistema nervioso central y no de un nervio periférico, con las que comparten su origen embriológico común, en que están especializadas, no mielinizadas
y por fuera de la bóveda craneana. Es que con frecuencia parecemos olvidar que el nervio óptico, que en realidad es un fascículo de sustancia blanca, y él y la retina son una porción adelantada del cerebro y no una porción de tejido nervioso periférico, cuyo parénquima retiniano está constituido por los fotorreceptores, son neuronas modificadas, y con un estroma de células gliales que cumplen funciones más complejas que de servir solo de sostén a los demás componentes y de envoltura a los axones ganglionares, teniendo un papel en la fagocitosis muy importante. Las células de Müller tienen una función metabólica de reparación y fagocitosis, y como tal, la retina comparte con el sistema nervioso central una serie de características visibles en lo que tiene que ver no solo con su parénquima neuronal sumamente complejo, sino con el estroma de tipo astroglial, las células de Müller, y de su nutrición, del tipo de vasos terminales, con uniones tan firmes a nivel de sus endotelios que conforman una barrera hematorretiniana igual a la barrera hematoencefálica, rodeada de pericitos totipotenciales, diferenciables tanto a fibroblastos como a células endoteliales y a otras. Los pericitos del endotelio vascular coroidorretiniano seguramente han de tener una importancia relevante en la comprensión de lo que acontece en el daño necrótico y apoptósico de las células ganglionares de la retina glaucomatosa. Pero la complejidad es aún mayor, dado que los vasos centrales de la retina solamente suplen las necesidades de los 2/3 más internos de la misma y no colaboran con la nutrición del epitelio pigmentario ni de los conos y bastones, cuya nutrición se deriva del plexo coroideo conformado por el anillo de Sim, el que a su vez se origina de la confluencia de todas las arterias ciliares posteriores cortas, y en el caso del nervio, en parte también por vasos provenientes de las meninges que le recubren, la pía madre y la aracnoides, aunque muy poco, prácticamente nada. Y de la vena central de la retina no reciben suplencia alguna. ¿Y cómo? Si lo anterior fuera poco, estas son otras peculiaridades de la nutrición vascular de la retina. Se sabe que los cuerpos de las neuronas ganglionares de la retina, sus dendritas y la porción retiniana de sus axones se nutren del sistema de la arteria central de la retina, pero el disco óptico, la porción intracanalicular del fascículo o nervio óptico, apoyado en las estructuras colágenas de la lámina cribosa y la porción intraorbitaria del mismo, lo hacen por el sistema de las arterias ciliares posteriores cortas, que además dará origen a los capilares de los lóbulos de la coroides, que servirán de nutrición a las capas más internas de la retina y solo en casos excepcionales al haz papilomacular cuando se presentan arteriolas cilioretinales. Otra diferencia grande entre los vasos de la retina y los de las coroides, nervio óptico, es que los de la retina no tienen plejo nervioso autonómico, de manera tal que su autorregulación no depende de los sistemas simpático, parasimpático o no adrenérgico, no colinérgico, como sí lo tienen los de la coroides y los del nervio óptico, sino que su autorregulación depende de las condiciones homeostáticas de su entorno inmediato en las áreas de la retina por ellas perfundidas para mantener constante la presión de oxígeno en esa parte del nervio mediante mecanismos autorregulatorios locales propios del endotelio vascular. Un nervio óptico normal, a nivel del disco óptico, donde las fibras aún no se han mielinizado, consta de más o menos 1.200.000 axones de células ganglionares, cuyos cuerpos están repartidos en un orden claro en la retina, siendo unos más grandes que otros, con tamaños de 10 hasta 30 micras, y sus respectivos axones tienen tampoco la misma longitud ni espesor, habiéndose visto por las fotografías obtenidas al inyectarles colorantes, como el amarillo de Lucifer, que el grosor de su axón es aproximadamente el 20% del grosor del cuerpo ciliar correspondiente, y su ingreso al disco se hace siguiendo un patrón característico y bien conocido, correlacionable con la campimetría, lo que hace que el mayor acúmulo
de los más gruesos se ubiquen en los polos verticales inferior y superior del mismo, en los cuales las estructuras del estroma de sostén de colágeno de la lámina acribosa son mucho más escasas que a nivel de su ecuador horizontal, nasal y temporal, restándole sostén anatómico y por ende una menor nutrición. Esta conformación de distribución no regular de la cantidad de axones a nivel del nervio óptico hace que las zonas con mayor parénquima y menor estroma, tanto de sostén como de nutrición, se ubiquen en sus porciones inferior y superior. Ahí es por donde transcurren los haces de mayor diámetro de las gruesas fibras arciformes de la retina temporal, las cuales cobran importancia relevante en la atrofia neuronal progresiva observada en algunos tipos de glaucoma, aun con la presión intraocular objeto conseguida o aparentemente normal, de origen altamente sospechoso de ser isquémico, quizás por difusión endotelial o de los pericitos a nivel local. En estos casos, el compromiso del campo visual es mucho más cercano a la fijación, es decir, a la agudeza visual, haciéndonos creer que compromete tempranamente a las células ganglionares de axones de diámetro delgado tipo X, lo que hace sospechar de su origen isquémico no relacionado con la lesión mecánica por la hipertensión ocular. La retina es la maravilla de la miniaturización. Las células ganglionares de la retina son mucho más que meras estaciones de relevo del impulso fotoelectroquímico iniciado con el potencial de acción del fotorreceptor después de su estimulación con el fotón sobre el cromóforo de su segmento externo vía GMP cíclico. Son verdaderas centrales de inteligencia, unas maravillas de la miniaturización, las cuales, al recibir información adicional de las células bipolares, horizontales y amacrinas de las otras capas intermedias de la retina, procesan la señal que será transmitida como potencial de axón en sus sinapsis en los cuerpos geniculados del mesencéfalo, pudiendo modular y amplificar, inhibir o estimular el centro o la periferia del área excitada, ayudándose con las amacrinas y horizontales, mejorando así la señal que a su vez recibió de la bipolar correspondiente a un fotorreceptor e incluso integrando a un grupo de ellos. Hay descritas más de 30 variedades distintas de neuronas amacrinas y horizontales, unas de ellas productoras de óxido nítrico y de NADPH, y algunas moduladoras de la señal de sensibilidad al contraste y al movimiento unidireccional, transmitido por las grandes células ganglionares anciformes, potenciando así el estímulo visual real. Esta enorme actividad neuronal de los distintos tipos de células ganglionares de la retina bastaría para darnos a entender su altísimo requerimiento metabólico dependiente de ATP del ciclo aerobio como sustrato energético, lo que le hace muy sensible a la hipoxia. Las neuronas son muy largas. Además, por su longitud de varios centímetros, consume energía en sus movimientos internos y flujos anterógrados y retrógrados, desde las dendritas al cuerpo neuronal y de este en un largo proyecto por el axón hasta el botón sináptico en el cuerpo geniculado lateral de la base del cerebro, donde se comunica con su neurona postsináptica, que llega a las radiaciones de la corteza calcarina del lóbulo occipital, recorriendo así casi media base del cráneo. Es que son neuronas bien grandes, desde sus dendritas y cuerpo miden más de 30 micras y su acción de 10 micras de diámetro tiene aproximadamente 5 centímetros de largo o más, según la raza y tamaño, y la mayoría de este está por fuera del ojo. Extrapolando, y este ejercicio lo hicimos con mis estudiantes de la universidad, extrapolando, si fuera el cuerpo del tamaño de un balón de fútbol y estuviera en la portería, la punta del axón llegaría hasta el arco de la cancha del equipo contrario. Las neuronas son muy largas, van desde su origen en la capa de células ganglionares de la retina hasta el cuerpo geniculado lateral del mesencéfalo en la base del cerebro.
pasando desde sus dendritas por el cuerpo neuronal, continuando por las fibras ópticas, siguiendo en el nervio óptico, pasando rectas unas y cruzándose otras en el quiasma óptico, rodeando el tallo cerebral y llegando al cuerpo geniculado lateral en su parte posterior, en un recorrido que parece una montaña rusa, con la peor y más peligrosa de las curvas a la entrada del rígido anillo escleral sin mucho apoyo, a la salida del nervio óptico, la mal llamada papila, que es más bien una foseta deprimida. Los movimientos y transportes dentro de la célula ganglionar, desde las dendritas hasta la vesícula sináptica del axón, son muy intensos y consumen energía. Estos movimientos o flujos axoplásmicos son en ambas direcciones, ortógrados y retrógrados, según vayan del cuerpo del axón o a la inversa, y sus velocidades difieren de acuerdo al tamaño de la molécula transportada y si van o vienen. Estos flujos le permiten transportar moléculas pesadas como péptidos y proteínas estructurales o de información o recepción, y vesículas pinocíticas o secretorias, y se demostró que consumen energía al interrumpirlos, bloqueando alguna enzima de su cadena aerobia respiratoria celular. Se ha visto que la destrucción del axón en cualquier parte de su trayecto produce alteraciones en toda la neurona, la cual no presenta signos de regeneración valeriana. Su cuerpo se destruye, sea por apoptosis en neuronas aisladas o también por necrosis en grupos compactos, por uno u otro mecanismos diferentes, entre 4 a 6 semanas después de una injuria severa producida al axón. Las vías bioquímicas no están bien establecidas, pero hay indicios de que se debiera a la activación de una cascada de reacciones intracelulares calciodependientes que fragmentarían el ADN de la mitocondria y o del núcleo, o tal vez por la supresión de estímulos tónicos o factores de crecimiento neuronal, tipo neurotrofinas, provenientes del sistema nervioso central y que regularmente le llegan por el transporte axoplásmico retrógrado. Al ocurrir una muerte celular en la capa ganglionar de la retina, el estallido osmótico final de su membrana, al no funcionar las bombas de sodio y potasio y otras como la de sodio-calcio, permite la liberación extracelular de sustancias potencialmente nocivas, nucleotidasas, proteasas, radicales libres, así como mediadores de la inflamación y de la quimiotaxis. Esto va haciendo que las células vecinas se vean afectadas, en especial por la toxicidad de moléculas intraneuronales como el glutamato, que desencadena una cascada potencialmente fatal, como la de otras liberadas por las células gliales de Müller y los fagocitos del sistema inmune, incluyendo al óxido nítrico, altamente inducible en los macrófagos. Con estas evidencias, más los hallazgos recientes en materia de la participación de mutaciones del genoma y sus distintos grados de penetración para desencadenar el proceso gradual y progresivo de destrucción observado en algunos glaucomas primarios de ángulo abierto, es claro que cualquier cosa que podamos manipular y que signifique mejorar las reservas funcionales de la neurona ganglionar hará que sea más resistente a las injurias sobre el axón intraocular y en la porción intracanalicular del conducto escleral, y por ende se frene la cascada apoptósica calciodependiente y de los otros muchos factores de necrosis que deberán estar implicados. Aquí es donde entra en juego la comprensión del verdadero significado de la neuroprotección óptica en glaucoma. Repito, neuroprotección óptica en glaucoma. Se nos presentaron hace años estudios ya clásicos que mostraron como hallazgo incidental que con el uso sostenido de algunas sustancias prescritas como hipotensores oculares, beta bloqueadores cardioselectivos o incluso de otro tipo de fármaco diferente, como los inhibidores de la anhidrasa carbónica liberadores de CO2, el campo visual parecía afectarse menos, aún con presiones intraoculares mayores, que el observado con el tratamiento con otras drogas que permitían la obtención más o menos sostenida de presiones intraoculares, pero no comparables con los anteriores.
Un fármaco estudiado hace tiempos respecto a ese hallazgo es el betaxolol y su posible efecto neuroprotector, es decir, preservante de la vida de la neurona ganglionar, es ejerciendo un bloqueo de la entrada del ion de calcio a la célula en alguno de sus 4 sitios de acoplamiento a nivel de membrana celular para controlar su entrada o provocar su salida, frenando la cascada de reacciones dependientes de él que terminarían por fragmentar al ADN, llevando a la neurona ganglionar a su destrucción. Los receptores específicos de la membrana para el calcio son los canales con potencial de microvoltaje eléctrico e intercambio por la bomba sodio-calcio y por la bomba de calcio. Hasta aquí lo que se encuentra publicado corrientemente. Pero, si solo fuera por ella, se podría pensar que el daño sobre el axón isquémico o por presión mecánica u otra causa podría mantenerse, pero ello no activaría la cascada apoptósica. Entonces, con este tipo de enfoque de neuroprotección, tendríamos células ganglionares dañadas pero longevas, que de nada servirán para la conducción y recepción retrógrada de los impulsos y neurotransmisores. Estas células ganglionares sin axón podrían permanecer vivas, pero serían parapléjicas y no podrían cumplir con sus incontables funciones. Es casi seguro que el capilar del vaso sanguíneo de la arteria central de la retina, autorregulable localmente, sin plexo neural autónomo, autorregulado por su endotelio, por los pericitos también, juega un papel crucial en el inicio y progresión del glaucoma crónico de ángulo abierto, y me soporto científicamente y con harta certeza en lo siguiente. En el año de 1985, Claver publica en el British Journal of Ophthalmology sus mediciones de la viscosidad del plasma y de la sangre alteradas en los pacientes con glaucoma. Y 12 años después, O'Brien, en Ophthalmology 1997, presenta un célebre trabajo acerca de la activación de la cascada de la coagulación en varios pacientes no tratados con glaucoma primario de ángulo abierto, dando a entender indirectamente que algún factor derivado del vaso sanguíneo podría con probabilidad estar implicado en la génesis del glaucoma primario de ángulo abierto. Además, los estudios demográficos muestran que la prevalencia del glaucoma primario se encuentra aumentada en personas mayores de 60 años, con factores de riesgo cardiovascular, diabetes, fenómenos vasoespásticos o raza negra, y claramente vemos como detrás de todas estas entidades hay una clara disfunción de la función endotelial y en sus mecanismos de autorregulación de flujo sanguíneo, sistémico y local. Estos trabajos de investigación básica han pasado casi desapercibidos, y esas líneas de investigación en glaucoma parece que no están publicando nuevos hallazgos a la velocidad que debieran, dada la importancia de la pista encontrada. Yo creo que por ahí va a ser la cosa, y lo que todos tienen en común es que se relacionan con ese nuevo órgano, el más grande del organismo, órgano que no existía, porque no se había pensado en él cuando estudié medicina, con casi 5 kilos de peso, una superficie comparable a 6 canchas de tenis, aunque por dirigirme a oftalmólogo debía compararle con campos de golf. Y es que el endotelio vascular, con sus múltiples y potentes efectos sobre la circulación, la homeostasis, la fluidez de la sangre, la respuesta inmune, el cerebro, la apoptosis, los neurotransmisores y muchísimas otras funciones. En el año de 1971, Blumenthal publica en el American Journal of Ophthalmology su trabajo acerca de la circulación ocular y el análisis del efecto de inducir hipertensión ocular sobre el flujo sanguíneo retinal y coroideo en humanos. Y 2 años después, en el ámbito experimental del laboratorio, Al presenta en Eye Research 1973 una publicación que habla de la relación existente entre anomalías del flujo sanguíneo coroideo retiniano
medido a nivel del disco del nervio óptico, y los cambios de presión intraocular en un célebre estudio hecho con microesferas marcadas radioactivamente en ojos y cerebro de monos macacos. Y a los 3 años, en la misma revista, en 1976, Gerhard Schantz presenta los efectos de la estimulación intracraneal del nervio oculomotor sobre el flujo sanguíneo ocular en conejos. Como pueden ver, muchos de nosotros aún cruzábamos la primaria o los más jóvenes ni habrían nacido cuando ya se estaban sentando las bases para pensar que algunas enfermedades del grupo del glaucoma podrían estar relacionadas con cambios en los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo, de sus elementos estructurales o de sus sistemas autorregulatorios en varias partes del ojo, y en especial en el mal llamado nervio óptico, que, como repito, no es un nervio, sino un fascículo de sustancia blanca por fuera de la bóveda craneana, con todas las mismas propiedades y barreras presentes en el tejido nervioso central. ¿Por qué esta línea de investigación no tuvo un desarrollo adecuado, contando con indicios tan claros? Es algo que debe hacernos pensar acerca de la ética detrás del patrocinio de la investigación básica por parte de laboratorios interesados solo en obtener utilidades económicas con los descubrimientos, dado que los recursos se destinaron entonces hacia el desarrollo de moléculas que permitiesen reducir la presión intraocular, disminuyendo la producción de humor acuoso, cuyo solo aumento no es la causa del glaucoma de ángulo abierto, y otorgando a su incremento una importancia desmedida en el origen de los daños observados en las fibras nerviosas de la capa ganglionar de la retina del ojo glaucomatoso, manifiestos por la reducción del número de axones en un patrón característico a nivel del disco óptico correlacionable con la campimetría. Creo que ya el ojo está estallado, pero nos queda el contralateral. Y aquí vamos a ver que aparece un nuevo sospechoso en la escena del crimen, que es el glaucoma crónico de ángulo abierto. En 1985, el profesor Salvador Moncada, hondureño, trabajando en Londres con ciudadanía británica, inició un proyecto dirigido a investigar las propiedades de relajación vascular dependiente del endotelio, la cual había sido observada en tejidos vasculares aislados con endotelios viables, mas no cuando se desvitalizaba esta en su monocapa mesodérmica más interna. Entre su grupo de investigaciones se encontraba mi querido amigo y maestro Patricio López Jaramillo, quien para nuestra fortuna y placer científico escogió a nuestra ciudad como lugar permanente de residencia, el cual, el equipo, terminó con el descubrimiento de la vía L-arginina óxido nítrico, lo que les valió el reconocimiento mundial, que hubiera merecido perfectamente un premio Nobel. Este descubrimiento de que el factor relajante derivado del endotelio era el óxido nítrico permitió una revolución en el tratamiento de todas las enfermedades cardiovasculares, ya que es el vasodilatador natural más potente que se conoce, y dio a la terapia antianginosa con nitroglicerina una explicación lógica y racional, y a nosotros, los oftalmólogos, unas luces acerca de lo que puede estar pasando con el origen de algunos de los glaucomas y otros tipos de isquemias retinianas. El endotelio vascular es el órgano más extenso del cuerpo. Recubre todos y cada uno de los vasos del organismo. Tiene muchas propiedades comunes a todos los sitios donde se encuentra y algunas especializaciones para otros, como el cerebro, corazón, riñón y seguramente en el ojo, aunque allí no haya sido bien estudiado. Las 3 grandes funciones del endotelio vascular son: primero, actúa como una barrera macromolecular. Segundo, proporciona una estructura tromboresistente.
Y tercero, regula la función del músculo liso vascular. Vasoconstricción vía endotelina o vasodilatación vía óxido nítrico. ¿Por qué yo me atrevo a postular como sospechoso? Para explicar la muerte axonal de las células ganglionares arciformes en primera instancia ante cambios de la presión intraocular por un lado y por otro el mecanismo neuroprotector óptico al endotelio y a los pericitos de los vasos de la suplencia sanguínea de los axones ganglionares, especialmente a nivel de la rodilla del nervio óptico en su porción intracanalicular. Porque la disfunción endotelial se correlaciona con la mayoría de las patologías isquémicas crónicas del cerebro y del corazón, al haber un desequilibrio entre los sistemas reguladores de flujo derivados del endotelio. Siempre priman sustancias como la endotelina, la renina y la angiotensina, que son vasoconstrictoras, sobre el óxido nítrico, que es el potente vasodilatador, y además es independiente del sistema regulador autónomo simpático y parasimpático, que como sabemos no existe en la retina. La endotelina 1 es el más potente vasoconstrictor del organismo, superando 20 veces a la angiotensina, con el agravante de que se fija al receptor por más de 90 minutos antes de ser degradada. Que la síntesis de óxido nítrico en la célula endotelial a partir del aminoácido semiesencial L-arginina en presencia de oxígeno por la óxido nítrico sintetasa es calcio dependiente. Esta observación química parece paradójica con el postulado de efecto del betaxolol, pero hay que buscar otras vías o pensar en concentraciones disímiles en endotelio, en macrófagos y en células ganglionares, o que quizás en realidad no actúe sobre el calcio. Y hay más evidencia en contra del endotelio. Que una droga sintética, un derivado docosanoide de las prostaglandinas, si sus efectos colaterales, la unoaprostona, conocida como réscula, introducido hace años en Japón, donde el porcentaje de glaucomas crónicos de ángulo abierto, focales isquémicos, que cursan con presión intraocular normal, es muy alto, ha demostrado, con su uso crónico, ser buena para estabilizar la pérdida progresiva del campo visual de esos pacientes orientales. Me ha dado mucho que pensar al saber que su probable mecanismo neuroprotector sea por medio de la inhibición de la endotelina 1, que junto con la prostaciclina son las moléculas de la biología del endotelio vascular que inducen una potente vasoconstricción prolongada con su consecuente isquemia. Suena obvio que al inhibir la endotelina 1 se provocaría la vasodilatación de los vasos centrales de la retina y de la coroides, y que al ser administrado tópicamente, el equilibrio se incline hacia la vasodilatación dependiente del óxido nítrico del endotelio vascular. Suena lógico que si el glaucoma isquémico ocurre por difusión del endotelio vascular, su tratamiento se oriente hacia la corrección de esa disfunción y no solamente a bajar la presión, bien por la unoprostona. Aclara el mecanismo, pero ello no se ha comprobado clínicamente. A los laboratorios ya no les interesa y no promocionan ese enfoque neuroprotector ganglionar que ha caído en el abandono. Elemental, mi querido Eduardo. La endotelina es el asesino de la célula ganglionar. Ya hay más evidencia en contra del endotelio o de la falla del endotelio. Si un beta bloqueador simpático selectivo y quizá modulador del calcio, como el betaxolol, parece que retarda la pérdida del campo visual, medida indirecta de la viabilidad de las células ganglionares, ¿por qué no resaltar con mucho más conocimiento de su mecanismo de acción otra sustancia, la unoprostona, que se sabe inhibe la endotelina 1 de las células del endotelio vascular y su efecto vasodilatador de la musculatura lisa, inhibiendo la vasoconstricción?
llevando y manteniendo el equilibrio dilatación-constricción hacia la dilatación y su consiguiente aumento de la perfusión y de la permeabilidad del lecho vascular comprometido en colaboración con la baja de la presión, permitiendo la suplencia adecuada de sangre y de nutrientes, así como la excreción de los metabolitos resultantes que serían tóxicos al acumularse en su deficiencia. Elemental, mi querido profesor Eduardo. La indotelina es el asesino y su cómplice es la falla en el feedback de la lámina de Descemet. Ojalá sea verdad todo lo expuesto y ya el panorama, al menos a mí, me parece lógico, pero aún quedan muchas dudas y preguntas sin respuesta clara. Es que esto no es tan elemental, mi querido Eduardo. ¿Por qué? Si la probable causa de muerte celular es la isquemia hipóxica, no se ve neovascularización discal o extradiscal como en la retinopatía diabética o en la obstrucción de vena central de la retina. ¿Tienen los pericitos del endotelio vascular retiniano y o las células gliales de Müller del glaucomatoso algún papel en ello? Además de las células ganglionares, fallecen también las células gliales y las demás neuronas retinianas especializadas en el glaucoma. Se ha visto que los polos inferior y superior del disco óptico son los primeros en verse comprometidos en el glaucoma. Tiene algo que ver el hecho de que por allí salen de la retina los axones de las células ganglionares gruesas empaquetados en fascículos de axones de gran tamaño, envueltos en manojos de fibras de prolongaciones de células de Müller. Si los AINES bloquean la síntesis de prostaglandinas y una de ellas, la endotelina 1, produce intensa y prolongada vasoconstricción inducida por el endotelio, no se ha pensado en ellos como vasodilatadores neuroprotectores de la retina. ¿Cuál es el verdadero papel del calcio en el glaucoma? Está actuando como vasoconstrictor al estimular las fibras musculares lisas de las arteriolas. ¿Actúa sobre la cascada apoptósica o tiene algo que ver con la síntesis del óxido nítrico endotelial? ¿Qué induce a las barreras del canal de Schlemm a incrementar la rata de salida del humor acuoso? ¿Obedece solo a factores locales de presión en su pared o es un feedback desconocido aún o postulado por mí? ¿O podría estar algún segundo mensajero intracelular involucrado en ello? Es distinto el patrón de progresión glaucomatoso en pacientes que además tengan arteriola ciliorretinal. Si las arteriolas ciliorretinales se originan en el plejo de las arterias ciliares posteriores cortas, que sí tienen inervación autonómica, su riesgo se ve afectado con la pilocarpina o con los agonistas alfa. ¿Están contraindicados los agonistas alfa en el glaucoma isquémico? ¿Juega la coroides adyacente un papel en la génesis del glaucoma? ¿Se encuentran infiltrados inflamatorios en las áreas de retina disco óptico muertas por glaucoma? ¿Qué pasa si se induce un daño isquémico crónico en el nervio óptico por fuera del canal escleral? ¿Se reproduce el defecto característico de glaucoma? ¿Existe alguna correlación confiable entre la sensibilidad al contraste, los potenciales visuales evocados y la campimetría azul-amarilla en el glaucoma cuando mejoran en la campimetría habitual con el betaxolol? Es más sutil una campimetría supraumbral periférico dinámica que una estática, dada la función natural de las células ganglionares arciformes que detectan el movimiento unidireccional y que ante estímulos estáticos presentan un centro inhibido fisiológicamente por acción de las células amacrinas tipo 2. ¿Es más sutil una campimetría supraumbral periférico? No lo sé. ¿Es mejor una dinámica que una estática? No lo sé. Pero hay que correlacionar esto con la función de las células que estamos estudiando. ¿Qué pasaría con la retina si se pinzan todas las arterias ciliares posteriores cortas y largas,
dejando indemne a la arteria central de la retina. Bastaría la anastomosis de los vasos retinianos con las arterias ciliares anteriores en el círculo mayor del iris para detener el glaucoma. Podría estar involucrado el sistema nervioso autónomo en la génesis del glaucoma al romperse algún feedback existente entre los flujos axonales anterógrados y retrógrados, por la elevación de la presión ocular y o por una inadecuada nutrición perfusión sanguínea alrededor del nervio óptico. Juega la lámina de Descement y su raíz o terminación, la línea de Schwalbe, algún papel en la regulación fina de la presión intraocular. Podrían, al traccionarse o comprimirse sus capas de enmayado bidimensional de colágeno atípico para inducir mayor rata de salida de humor acuoso en la cámara anterior. Se altera o desaparece la salida de humor acuoso por la vía clásica en las escleroqueratoplastias penetrantes. Es mejor, en algunos casos severos de glaucoma progresivo con tratamiento, la cirugía filtrante o la no filtrante. ¿Acaso la presión intraocular medida sobre la córnea es la misma en la esclera y en la lámina cribosa de la excavación óptica, o que tienen radios de curvatura diferentes y esa medición se correlaciona con la tensión que soportan las fibras de cada una de ellas? Recordar que la presión es una fuerza perpendicular a la superficie, mientras que la tensión o resistencia a la elongación es paralela, horizontal a la misma. ¿Ha inflado usted un guante de cirugía y notado la diferencia de tensión entre la palma y los dedos? ¿Acaso el radio de curvatura del recipiente membranoso con la misma pared influye en su magnitud? Yo aún no tengo una respuesta clara a ciertas cosas, pero ¿qué pasaría con los test de medición de flujo sanguíneo ocular si instilamos gotas de nitroglicerina, nitroprusiato de sodio o algo similar? ¿Existe algún tono basal del sistema nervioso central sobre la retina? Es decir, alguna neurotrofina que se transmita retrógradamente por el axón hacia el cuerpo ganglionar. ¿Podría administrarse algún tipo de neurotrofina directamente en las zonas de riesgo de daño por glaucoma? ¿Cree usted que la medida del tonómetro es en realidad la magnitud de la presión intraocular? Para usted, ¿cuál es la verdadera presión intraocular? La presión o tensión mejor, tomada sobre la córnea, será la misma que se aplica en el disco óptico, que no es una papila sino una excavación con un radio de curvatura muy pequeño. Es el dedito peñique del guante inflado y la palma y la esclerótica serían la córnea. ¿Por qué se eleva la presión en el glaucoma crónico de ángulo abierto? ¿Por qué los oftalmólogos somos tan fríos al presentar nuestros trabajos, dándole más importancia a la estadística y a las citas que a las ideas altamente creativas? Y la última pregunta, ¿se podría presentar este tipo de trabajo, de reflexión, en 8 minutos? Tengo muchísimas referencias bibliográficas. Este trabajo está publicado como blog, lo pueden bajar de internet. Se llama https:// mis ideas acerca del glaucoma.blogspot.com. Y tengo otros blogs complementarios, pues hechos por mí mismo, porque yo soy corneólogo y glaucomatólogo. Muchísimas gracias.